Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho. Gracias a Dios por su presencia el día de hoy aquí. Vamos a comenzar nuestro estudio de discipulado. Les pido que estemos con nuestro oído atento a lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana y vamos a orar, si les parece. Padre Celestial, aquí estamos. Te agradecemos en lo que nuestro corazón puede alcanzar a dimensionar tu grandeza, tu amor y tu incomparable misericordia por traernos un día más aquí, en esta ocasión, suplicando que nuevamente, Padre Celestial, abras nuestros oídos y nuestro entendimiento, que ablandes corazones, que tu Espíritu haga la obra perfecta que tiene que hacer el día de hoy y siempre en la vida de tu iglesia, tanto a nivel mundial como a nivel local. Sé con nosotros hoy y siempre, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos. Quiero aprovechar el tiempo en todo lo que se pueda. Mi intención es terminar 5 o 10 minutos antes de las 11:30 para que empecemos el culto puntual. Tenemos una actividad extra el día de hoy. No queremos ser gravosos para no incrementar los gastos de esta amada iglesia. Así que vámonos de lleno. Estamos en la sesión número 25, la iglesia perseguida. Ayer y hoy, ahora le aumentábamos ese detallito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la semana pasada? Esmirna, la iglesia perseguida. Bueno, es importante ver el contexto histórico. Ya vimos lo que tiene que ver con la ciudad, con la iglesia en particular. Y ahora vamos a compararla con lo que actualmente estamos viviendo. Es cierto, es verdad que la iglesia actualmente está sufriendo una persecución. Todavía no llega. Yo espero que en la semana me hayan apoyado a orar, a preguntarle al Señor en qué situación estamos. Tal vez no fueron suficientes los elementos que la semana pasada alcanzamos a considerar para tener ya una respuesta, pero yo espero que al menos haya un acercamiento, tanto de su parte como de la de un servidor. Y vamos a empezar, vamos a basarlo el día de hoy. Pretendo que sean versículos 9 y 10, aunque si nada más llegamos al 9 de Apocalipsis 2, estaremos dando un gran avance. Dice la escritura del 8 al 11, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se anunció esta sesión, esta clase desde el día de ayer con ese primer enunciado del versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. ¿Qué sentimiento, qué reacción nos provoca ese texto si lo vemos en ambos contextos? Si lo vemos en el contexto original en que Jesús se lo está diciendo a Esmirna, como lo vamos a ver hoy, efectivamente tenían una tribulación muy grande por delante que padecer y era necesaria, como también lo vamos a aprender el día de hoy. De veras el Señor quiere que padezcamos. ¿No podría Él, que todo lo puede, hacer que su iglesia no tuviera problemas? Que fuera una existencia pianito, suavecita, parejita, tersa. Somos sus hijos, como muchas falsos maestros y doctrinas quieren hacer enseñar. Tienes derecho, reclama, demanda las bendiciones de Dios. Tú no tienes por qué padecer nada. O Dios, que todo lo puede, no podía haber hecho que la iglesia no padeciera nunca en toda su historia ningún tipo de problema. Claro que podía. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros lo veamos nada más en aquel contexto del pasado? Ay, pobrecitos cristianos de la antigüedad, pobrecita iglesia primitiva, pero gloria a Dios que hoy todo feliz, todo contento. ¿Qué opina usted? Yo sé que en la semana estuvo, así lo estuvimos orando y estuvo pensando. La iglesia ya está padeciendo la tribulación, ya está padeciendo, no la gran tribulación, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una tribulación, de una prueba. Estamos siendo, como dice Corintios, probados por fuego, ya o apenas viene. Yo espero que lo hayan reflexionado. Pero bueno, vamos a comenzar, porque después lo primero que digo, hija, es la primera que me dice, ya, que empiezas.
Y ya se te olvidó tu propósito de año nuevo. Hermanos, los medios de información y comunicación actuales, ustedes lo saben, yo creo que nadie se ha podido quedar aislado de lo que son las redes o el internet. Nos permiten ahorita tener acceso a todo tipo de información. Ahora sí que no hay nada que por voluntad pueda permanecer velado o oculto. Usted se entera de lo que usted se quiere enterar. Ya depende de cada quien lo que busque. Bueno, hoy en día nos permite conocer lo que nosotros queramos, en tiempo real incluso. A segundos o minutos de que están sucediendo las cosas, usted puede ya tener acceso a tal información. De todos lugares, de todas latitudes y de todos los temas. Absolutamente de cualquier tema. Particularmente de lo que estamos hablando actualmente en nuestro discipulado, la iglesia perseguida. Yo le quiero preguntar, ¿qué tanto ha investigado usted o qué tanto sabe o se ha enterado? Tal vez lo más probable es que sea involuntariamente de la situación que vive la iglesia de Cristo, la auténtica iglesia universal que Dios fundó en otros lugares del mundo. O que tanto involuntariamente le han llegado algunas noticias o algunas referencias y de repente escucha algo porque intencionadamente, lo digo con sinceridad, yo que tengo un problema serio con el celular que siempre está uno ahí, estoy logrando una meta que el mismo teléfono le propone a uno, bájale, bájale, bájale. Yo me pongo un límite y trato de respetarlo. Casi siempre me paso, pero ya llevo 2 semanas que 4 de 7 días, 4 lo logro. Me quedo por debajo del límite que yo me puse. Entonces, a lo que me refiero es a esto. Intencionadamente, ¿ha buscado usted noticias sobre la situación de la iglesia o es algo que no nos llama mucho la atención? Lo cierto es que la persecución existe. Tal vez nosotros no la hemos visto tan de frente ni tan cercana, porque aunque usted no lo crea, en México hay iglesia perseguida. No estamos en un estado, me refiero geográficamente hablando, en el estado de Coahuila, básicamente en la región norte no padecemos tanto eso, pero en la región sur sí. Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán incluso. La iglesia de Cristo, los cristianos fieles que quieren verdaderamente apartarse del paganismo y de la idolatría, sufren expulsión, mínimamente expulsión, aunque también algún tipo de violencia. Por eso el estudio nos representa la iglesia, permíteme la anterior tantito, mija, las imágenes. La iglesia de ayer y hoy, esa imagen la he usado ya en los 3 estudios que llevamos. La del circo romano, una imagen muy famosa que seguramente usted ha visto. Obviamente es un dibujo, una representación de un artista, pero nos retrata fielmente lo que sufría el cristiano en los tiempos del dominio romano, en los tiempos de la iglesia primitiva. Inmediatamente después de la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, comenzó la persecución. Ahorita vamos a ver lo que implica esa cercanía de fechas. Y lo vemos así, cuando a los cristianos, por causa de su fe, por renegar o por no decir, no proclamar con sus labios que César era el Señor, ese era su destino. Los echaban a la arena. Hasta la canción de Marcos Vidal dicen, antes morían abrazados en la arena del circo romano, hoy se preocupan por si hay que alzar o no las manos. Ay, qué persecución está sufriendo la iglesia de hoy. ¿Sí? Y ahí nada más se ve eso, el león a punto de atacarlos, diciendo, ¿por cuál empezaré? De Tin Marín de Dopingué. Supongo yo que el obispo, el líder de la iglesia, orando por ellos, dándoles, compartiéndoles, porque seguramente él también tenía frío, tenía miedo, tenía pánico, le temblaban las rodillas en ese momento. Sin embargo, el Señor le infundía a su ángel de su iglesia la esperanza que le tenía que transmitir a sus hermanos. Pero no se ve allá atrás, esos que usted cree que son postes, estos, este y este y este y este. Sí son postes, pero ¿sabe qué hay ahí? Cristianos amarrados, embarrados de brea o de petróleo o de aceite, combustible, porque cuando se hacía de noche, la arena se iluminaba con sus cuerpos ardiendo. No se ve porque la imagen es deficiente, pero la historia lo registra. Era tal, hermanos, la persecución que lo vemos a la distancia y lo vemos como algo aberrante, pero sin embargo sigue existiendo. En México no a ese nivel, bendito sea Dios, pero no descarte que probablemente llegue. En otros países del mundo sí.
como vamos a ver en el estudio de hoy, algunas estadísticas nos dejan completamente fríos y boquiabiertos. De cara a esto, hermanos, que no nos resulta muy grato, seamos sinceros. Como iglesia no se toca mucho el tema, no se aborda tanto como debiera. Preferimos ver la cara visible, es como la moneda, tiene dos caras, ¿verdad? El pueblo de Dios, nos gusta ver la cara A. Ministerios, pastores, predicadores, cantantes, iglesias de mucho impacto, bendito sea Dios porque existen, claro que sí son de bendición. Libros, escritores, conferencias. La de la semana pasada estuvo muy buena, yo ya me la estoy no fui, no gasté ni un peso por ir a Monterrey, pero me las estoy recetando. Todas las conferencias y todas las predicaciones de Por Su Causa son de bendición. Habrá opiniones encontradas al respecto de que qué tan sano, qué tan conveniente es organizar eso. Dios derrama bendición hasta de las piedras, hermanos. Eso es lo que nos gusta ver, el lado A de la iglesia, y lo buscamos, lo procuramos. Y el disco nuevo de no sé qué artista, el nuevo, la predicación de esta semana de no sé qué tal predicador, es lo que buscamos. Cuando buscamos el lado B, porque existe un lado B, una cara oculta del pueblo de Dios, un remanente de fieles cristianos que no son famosos, nunca nadie los va a googlear, nadie se va a preocupar, sin embargo, ahí están. Existen en algunos lugares, en algunas regiones del mundo, que luego como nosotros nos gusta echar la tierrita debajo de la alfombra, ¿sí? Y como le hizo Isaí, le presumió a Samuel sus 6, 7 hijos, los más guapos, pero no le presentó a David, al fellito, al apartadito, al chiquitillo que nomás cuidaba ovejas, ese no se lo presentó. Así nos gusta de repente ver la parte bonita, la parte atractiva del evangelio y dejar por debajo de la alfombra lo que son los pormenores de un remanente, parte del cuerpo de Cristo, hermanos, son nuestros hermanos en la fe, ¿sí? Que están padeciendo persecución por causa del evangelio. Y solamente es gracias a algunos ministerios, asociaciones y personas en lo particular que a costa, a mucha oposición, créanme lo que a veces hasta de su propia bolsa, tienen que poner para tratar de difundir, de que el mundo sepa que existe ese grupo de cristianos. Algunos de ellos son Preciosa Sangre, que si usted no lo conoce, le invito a que se meta un poquito. Otro ministerio se llama Puertas Abiertas América Latina. Y muchos misioneros independientes, seguramente a usted le ha tocado ver cuando vienen aquí a la laguna misioneros que incluso se hacen nombrar con un seudónimo. ¿Por qué? Porque si usan su nombre real, en los países donde ellos ministran, donde ellos trabajan, sufrirían más persecución de la que actualmente sufren. Entonces, pues nomás para darse una idea, si usted intencionadamente nunca se había asomado a ese mundo, a esa cara B del pueblo de Dios, déjeme decirle que, por ejemplo, el Ministerio de Puertas Abiertas, sacamos algunas capturas de pantalla para que usted conozca un poquito la situación. Publicó en una ocasión esa foto donde ve usted a la hermana, y con la noticia, con la información de que Nigeria es el país más mortal para los cristianos del mundo. Actualmente suma ya 4,118 asesinados de los seguidores de Jesús. Ella, la que está en la foto, se llama Magdalena, sobrevivió a uno de los ataques más violentos que tenga noticia de ese país y lleva consigo la memoria y los traumas de haber presenciado el asesinato de cristianos en un culto en la Navidad de 2023, incluyendo a las madres y a sus bebés. Y viene ya un enlace para que se asocie usted a esa agrupación. Su único compromiso es orar por ellos, visibilizarlos. Ahora que está tan de moda eso de los movimientos de visibilización, ¿verdad? Y se ponen pañoletas y se amarran no sé qué tantas cosas y crean banderas. Bueno, no necesitamos hacer eso. Visibilícelo primero usted, ore y tenga en manos del Señor a esos cristianos. La otra captura es de la página de Preciosa Sangre y les voy a compartir este testimonio que a su vez me compartió Lidia. Si no le alcanzan a ver las letras, yo se los leo. Es el testimonio, hermanos, de una familia turca
¿De dónde está Turquía? Ahí donde estamos hablando. Tanto Éfeso como Esmirna están en lo que hoy es Turquía. Bueno, en ese país sucede que un muchacho se convirtió al Señor. Obviamente el padre pues se rebeló, lo regañó y hizo todo lo que pudo. Les leo literalmente, dice, hace años el padre mandó golpear al hijo, porque en la ley está previsto eso, en la ley de los musulmanes, en el Corán. Si tu hijo se rebela contra Mahoma, lo puedes incluso hasta matar. Lo mandó golpear por haberse hecho cristiano. El hijo prevaleció, Dios le dio la fortaleza para perdurar, y hoy el hijo bautiza al padre. Finalmente Dios toca el corazón del padre, el padre se convierte, y el mismo hijo que se había vuelto ministro, lo bautiza. Solo Cristo hace estos milagros. Hace años orábamos por esto y hoy tanto el padre como el hermano de este joven turco fueron bautizados. Poco a poco familias enteras están entregando sus vidas a Cristo. Gracias a que el Señor ha sostenido el candelero de esas iglesias que no necesitan un templo, no necesitan un ministerio, no necesitan un megagrupo de alabanza famoso a nivel mundial, sino cristianos fieles que sostengan la cruz en su testimonio. Y finalmente esta captura del chat, fíjense, es una captura, andamos de metichones ahí de, ¿cómo le llaman ahora? Stalkers, metiéndonos en los chats, bueno, pero ellos lo difunden precisamente para que sea de testimonio. Es un chat del grupo de Preciosa Sangre, donde el 2 de septiembre apenas pedían oración por este motivo. Yo creo que no le alcanzan a ver, yo se los leo. Dice, hola familia, queremos pedir oración por uno de los jóvenes que asiste al club de inglés. Acuérdense que les dije, llegan bajo la pantalla de ser maestros de idiomas, ya sea los norteamericanos de inglés, los latinos de español. Él empezó a leer la Biblia y también a congregarse con nosotros. Últimamente su papá le está amenazando con echarle de la casa. El joven dijo que el ambiente en casa es muy pesado y que su papá empezó a insultarlo, a inclusive a pegarle. El papá del chico teme mucho que su hijo se convierta al cristianismo, diciendo que si sigue así, ya verá lo que les pasará no solo a él, sino a toda la iglesia. Ya empezó a amenazar. Le hemos recordado las palabras de Jesús y el gozo de recibir afrentas por causa de Cristo. Después el joven dijo, siento que mi fe es más fuerte, que creció 10 veces más. Finalmente agradeceré a mi papá por hacer crecer mi fe. Luego añadió, bienaventurados los que pueden congregarse libremente. Mire, se acordó de nosotros. En su lucha y en su persecución se acordó de la iglesia occidental que se puede congregar libremente, que tiene esta bendita libertad que el Señor nos ha regalado. Bienaventurados los que tienen padres y familiares cristianos. Bienaventurados los que pueden gozarse de la libertad de servir a Cristo. Tenemos la libertad, pero no tenemos la voluntad. Quizá ellos, nosotros, no se darán cuenta, pero eso es un gran regalo. Por si no se había dado cuenta, vea lo que opina un joven turco en esta situación. Y luego ya dice quien escribió el mensaje, ayúdenos a orar por su fe y por fortaleza sobrenatural para mostrar el amor de Cristo en medio de las afrentas. Oramos fervientemente por la conversión de su familia. Mis hermanos, esto no es nuevo. Ahorita lo conocemos porque el internet está revolucionadísimo. Todo el mundo ya no se conforma con menos que 200 megas de internet al mes. Y ya todos tienen 4G. Yo no sé qué querrá decir eso, pero sé que es mucho internet. Sí, no lo usamos porque no queremos, o lo usamos en cosas que no debemos, que no son tan edificantes. Pero no es nuevo. Ahorita nos enteramos por el avance de la tecnología, pero esto ha existido desde siempre. Desde el primer momento, ahí en el huerto del Edén, en Génesis 3, en que el hombre se enemistó con Dios por su desobediencia, ha habido un rechazo a lo que Dios quiere, a la voluntad del Señor. Y ha empezado una lucha encarnizada entre huestes celestiales. El diablo se opone a todo lo que represente a Dios y, por supuesto, con la venida del Señor Jesucristo, a todo lo que represente a Cristo. El anticristo no es una persona, el anticristo es un movimiento, es una ideología. Todo lo que tenga que ver con Cristo está siendo rechazado. Y específicamente con Cristo, por supuesto que el Hijo de Dios representa al Padre,
Pero muchas veces, bajo el argumento de que aman a Dios, rechazan a Cristo. Y la Biblia es muy clara en decir que el camino a Dios es Jesucristo. Entonces, quien rechaza, lo dice el apóstol Juan, el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, no es nuevo. Sin embargo, hoy más que nunca tenemos que abrir los ojos y ver de qué momento ha surgido esto y cómo lo podemos sostener. Porque la iglesia, mis hermanos, está llamada a ser perseguida. Y vamos a la Biblia para que usted lo pueda afirmar. Hay muchas citas, no las vamos a leer todas precisamente por lo que les digo de la intención que tengo de abreviar el tiempo, pero de todos modos anótelas, si puede en su casa léalas y vamos a dar un recorrido de la escritura, de dónde surge y cómo se ha manifestado la persecución de la iglesia. Para muchos tal vez es un término nuevo, o a lo mejor el término no, ya había oído hablar de ella, pero los detalles y los pormenores de la iglesia perseguida, por eso el estudio se llama así, ayer y hoy, están más que claros, más que evidentes. El Señor siempre nos lo ha querido alertar, siempre lo tuvo en su palabra. No hemos sido muy diligentes en atender ese llamado. Es entonces que el segundo mensaje de las cartas de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna es un llamado que pocas veces se hace a la iglesia de hoy, a esta iglesia Sublime Gracia, para que esté atenta. ¿No tienes persecución? Glorifica a Dios y ora por los que sí la tienen. ¿La vas a enfrentar? Prepárate. Ve la experiencia de la iglesia de Esmirna y de la iglesia del pueblo de Dios en general, de cómo ha enfrentado y debe enfrentar la persecución, porque inminentemente la vamos a enfrentar. Vámonos pues a la Biblia. Toda la Biblia nos habla del rechazo que el hombre siempre ha tenido hacia el Evangelio, hacia la palabra y voluntad de Dios. Ya cuando la iglesia es fundada, ¿quién fundó la iglesia? No me van a decir que Martín Lutero, porque Cristo, exactamente. Mateo 16. Ahí Cristo nos revela los planos que dice: sobre esta roca, el fundamento de Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Cuándo dicen eso los arquitectos? Mire, en este terrenito vamos a edificar esto, y le enseñan los planos, ¿verdad? Jesús en Mateo 16 está enseñando los planos de la iglesia. El pueblo de Dios ya existía. Estaba a punto de transformarse del Israel étnico, porque rechazaron a Jesús, al Israel espiritual, que va a ser la iglesia. Y Jesús nos enseña los planos. ¿Sabe qué puso en los planos? Marcadito en rojo, estas palabras: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Jesús hubiera querido hacernos despreocupados, y no, tú no te preocupes, yo me encargo del Hades, no nos lo hubiera dicho. Él lo puso en los planos y lo puso en el diseño original para que sepamos. ¿Qué significa el Hades? No significa el infierno, aunque a veces se le relaciona con el infierno. No, Hades significa muerte. Es una alegoría para referirse a la muerte. Bueno, Jesús les está diciendo desde el primer momento, desde que nos enseñan los planos, que la iglesia va a enfrentar muerte. Ahí está el diseño y ahí está la advertencia, desde el primer momento. Nunca ha habido intención de que no lo sepamos. Sí, no, no le digas eso para que no se preocupe. Claro que sí, preocúpate, iglesia. Preocúpate, pero en mantenerte firme, en ser fiel hasta la muerte, como vamos a ver al final en Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida. La semana pasada vimos cómo Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. La carta del apóstol Pedro está escrita precisamente a la iglesia perseguida. Léala toda, pero le rescato algunos extractos. Capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo, como diciendo: esto no nos lo esperábamos. Pedro les está recordando que desde un principio Jesús les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. No es algo nuevo ni algo extraño. Luego en el capítulo 3 les dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren, pero por causa de la justicia,
dichosos son, porque luego la iglesia sufre, pero por otras causas. El cristiano sufre por sus propios errores, por sus propias decisiones equivocadas que sobre sí mismo se acarrea. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Solamente en ese intención y en ese objetivo es donde la iglesia puede alcanzar la victoria en medio de la persecución y glorificando al Señor. Y finalmente Pedro también nos revela el propósito, porque tiene un propósito. Sí, porque somos muy dados a cuestionar, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y luego hacemos memoria, ya sé por qué. Y hasta merezco más. Pero bueno, somos dados a cuestionar. ¿Por qué? Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Por si se nos hacía poco una razón, nos da 4. ¿Cuáles son los propósitos de la tribulación para la iglesia? Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Iglesias establecidas perduraron y perduran hasta el día de hoy, salvando turcos y musulmanes, como vemos en los ejemplos. Iglesias no establecidas, no edificadas, no fortalecidas y no perfeccionadas desaparecieron. ¿Qué queremos para la iglesia Sublime Gracia? Santiago, él complementa nuestro llamado a padecer, porque es un llamado a padecer, asegurándonos que sin el sufrimiento nuestra fe no estaría completa. ¿A usted le gustaría que le dieran un no sé qué compre, un pastel, y le faltara una rebanadita de que le diga el cajero, ahí está, la agarré para mí, ahí disculpe? O que le vendan kilos de a 800 gramos. Quieren las cosas completas, ¿verdad? Bueno, nuestra fe no estaría completa si nos faltara la tribulación, la prueba. Sí, dice Santiago 1 del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, alégrense, que se les vea esa sonrisa, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Estaba loco Santiago. ¿Cómo puede decir esto? Que nos alegremos y nos dé gusto cuando estemos en luchas y en tribulaciones. ¿Alguien lo ha hecho? Yo creo que humanamente nadie lo podría hacer. Exactamente, humanamente no se puede. Sin la gracia del Espíritu Santo, olvídelo. Lo demás va a ser fingimiento, va a ser hipocresía. Sabiendo, dice Santiago, que la prueba de la fe produce paciencia y que la paciencia va a tener un resultado. Después de que usted experimente esa paciencia, el resultado va a saber cuál va a ser. Que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿No queremos una iglesia incompleta o sí? Entonces, si no tenemos tribulación, lucha, prueba, persecución, nos falta algo. ¿Alguno de ustedes se atrevería a pedir para este 4º año que comienza la Iglesia Sublime Gracia que nos mande tantita tribulación? Yo creo que no, ¿verdad? Humanamente nadie la va a pedir. Sin embargo, el Señor es soberano. Y si Él nos manda algo de persecución, algo de prueba por causa de la fe, ¿sí? No por causa de tomar malas decisiones, por causa de la fe, bendito sea el Señor porque nos está perfeccionando, afirmando. ¿Cuál era la otra? Eran 4 cosas: estableciendo y fortaleciendo. Aleluya, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia debe preguntarse constantemente, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor verdaderamente ha establecido en la meta de una iglesia? Porque nosotros no conocemos el futuro, no sabemos qué es lo que nos depara. Por eso vivimos día con día buscando su dirección, tomados de su mano para que Él nos afiance. Entonces, en síntesis, hay muchos más pasajes. De hecho, si ustedes se fijan, me estoy brincando el de Corintios. Vámonos rápido porque quiero terminar antes. En síntesis, número 1, la prueba para la iglesia es inevitable. Luego no digan que no se nos advirtió. Tal vez a nosotros, pues ya estamos más para allá que para acá, no nos toque. Pero por eso mi interés y mi celo de hablarle también a los jóvenes, que luego los jóvenes no nos hacen caso, pero algo se les quedará. Yo sé que algo se les queda, porque no son teflón, si se les pega algo. No me refiero solamente a los solteros, hay matrimonios de jóvenes que les va a tocar, mis hermanos. ¿Sí? Acuérdense, todo lo que va a producir la paciencia, la perseverancia, la firmeza en la fe, cuando venga el periodo de tribulación. Segundo, el sufrimiento no debe ser visto como algo anormal
¿Se acuerdan cómo les dice Pedro? No, no se extrañen. O como si abren los ojotes, pues ¿qué no sabían que no escudriñabas la palabra? Se nos enseñó, se nos ha dicho que el sufrimiento es algo necesario, no es un castigo, no es un juicio, porque luego la iglesia cree que, ay Señor, pues ¿qué estamos haciendo mal? Hijo de mi vida, te estoy premiando. Esta prueba te va a traer más bendición de la que tú crees. Si esta es a consecuencia de la obediencia irrestricta a Dios, acuérdese de eso. Si la prueba es a consecuencia de nuestra fidelidad, que allá afuera nos apedren los carros o nos rayen las, bueno, no es nuestro el salón, ¿verdad? Cuando tengamos que nos rayaran y nos grafitearan las paredes diciéndonos herejes, ¿cómo nos dicen ahora? Intolerantes, homofóbicos. Si es por eso, bendito sea Dios. Si es por otras cosas, por andar de peleoneros en redes, por andar de criticones, pues entonces esa es cosa tuya. ¿Sí? Dice 1 de Pedro 4, 15 y 16, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Eso no es cosa del evangelio. ¿Sí? Pero si alguien sufre como cristiano, versículo 16, ahí sí, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Sí? Tercero, la persecución tiene distintas manifestaciones. Así como les dije, si fueran los puros grafitis, se vuelve a pintar. Pero si fue, ya cuando llega a manifestaciones mayores, como las que vimos en las imágenes, familias rotas, violencia, muerte, cárcel, bueno, a veces es sinónimo de muerte. Es una de las posibles manifestaciones de la persecución. Pero la más importante, la número 4, la persecución del pueblo de Dios es un mensaje de Dios para nosotros de esperanza, de consuelo divino, que nos recuerda que si estamos sufriendo, no es en vano ese sufrimiento, no es un sufrimiento sin sentido, sino que tiene un propósito santo que Dios ha querido permitir para que nosotros seamos afinados como el oro. Se usa esa alegoría en 1 Corintios. El oro lo prueban con fuego. Si se quema, no era oro, te timaron, mijo. Ese oro era pura baratija. Si el oro persiste, ese sí es oro. Véndelo más caro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es probado por fuego y subsiste, resiste. Bueno, ya vimos que está presente la persecución en la Biblia. Años después, porque ya Apocalipsis se escribe prácticamente al cierre de lo que es la revelación divina, ya todas las cartas fueron escritas, ya Esmirna ya había leído no solamente la carta de Juan, sino todas las cartas de Pedro, todas las cartas de Pablo, las cartas generales, las cartas particulares. Entonces la iglesia ya lo sabía. Ahora sí, Dios permitió que esa iglesia fuera perseguida con un propósito. Ya vimos todos los que dice la Biblia y que en su momento serán para nosotros. Pero a Esmirna le dio una bendición más, que sirviera de ejemplo, que sirviera de modelo para lo que la iglesia actual, fíjense, ¿cuántos años después más? ¿Cuántos siglos van? 21 siglos después, bueno, 20 porque acaba de empezar el 21. 20 siglos después todavía la iglesia aprendiera de la experiencia de Esmirna. Vamos a ver pues como número 2, la persecución de la iglesia de Esmirna. Y lo tenemos todo resumido en los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 2. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Espero que sí terminemos. La primera frase, los que ya llenaron su cuadro ya lo tienen ahí listo, ¿verdad? En donde dice, elogios. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Comienza diciendo, bueno, podrá cambiar alguna palabra por la versión que estemos utilizando, pero el mensaje principal es ese. Yo conozco tus obras y tu tribulación. En Américas dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Ahorita vamos a hablar de la pobreza. Primero tus obras y tu tribulación. Ya vimos en la primera sesión, esta es la tercera, ¿verdad? De Esmirna. Bueno, es la segunda. Entonces, ya vimos en la primera sesión las particularidades de la existencia de la iglesia de Esmirna. Acuérdense, vimos qué contexto rodeaba a los fieles cristianos que habían llegado ahí por la fidelidad y por el impulso misionero de Pablo en Éfeso, que a 60 kilómetros de ahí, luego llegaron cristianos que establecieron una iglesia en Esmirna. Vimos lo difícil que era, ¿se acuerdan ustedes que era así como Éfeso era una capital social, cultural y deportiva, Esmirna era una capital religiosa? Todo se adoraba ahí. ¿Saben a qué punto llegaban? Adoraban al sol, a la luna, a Zeus, a Apolo, a todos los dioses que quisieran.
Llegaron al grado tal que para quedar bien, fíjense cómo son queda bien, para quedar bien con César y con Roma, hicieron deidad a la ciudad de Roma. No sé si existe el verbo deizar, pero la hicieron deidad. La volvieron diosa y le hicieron su templo. Entonces adoraban como si fuera un dios la ciudad de Roma. A ese extremo llegaron. Y en ninguna, bueno, no sé si en alguna otra, pero que lo que pude investigar, no hay vestigios de un templo a Roma más que en Esmirna. A ese extremo, hermanos, todo lo hicieron religioso y se veían, los cristianos se veían en serios aprietos cuando se trataba de defender su fe, específicamente en ese contexto. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban un Dios visible. El Dios, el Cristo Salvador que ellos adoraban ya no necesitaba una representación física. Incluso un templo, ni siquiera era necesario un templo, se reunían en las casas, a veces a escondidas. La adoración estaba, como debe de seguir estando, en el corazón, no en el simbolismo, no en lo que se ve, en lo que se siente. Hermanos, el hecho de que ellos adoraran un Dios invisible, ¿vieron cómo les daba coraje a Roma? Ellos lo tomaban como un desafío abierto. A ver, si no adoras a César, ¿a quién? Pues es que mi Dios no te lo puedo enseñar, lo tengo aquí. Lo veían como una afrenta. Entonces lo que quieres hacer es nomás llevarnos la contraria. A ver, César es Señor, repítelo y ya te dejo en paz. No lo hacían. ¿Y saben qué? Más enojaban. Eran llevados mínimo a la cárcel, si no es que a la muerte, al circo romano, por no decir con sus bocas, César es Señor. Y eso, hermanos, era conocido por Dios. Por eso dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Les costaba verdaderamente adorar. Y como les dije en la primera parte del estudio, no era solamente en esa época. Actualmente a los cristianos en el mundo islámico les cuesta su vida y les cuesta su libertad proclamar a Cristo como Rey. Sigue diciendo, conozco tu pobreza, aunque eres rico. Los creyentes de Esmirna no solamente eran pobres, ya este contexto ya nos da una referencia y más o menos un panorama de cómo vivían, escondiéndose, huyendo, prácticamente sin tener un perfil destacado, siempre con un perfil bajo, casi a hurtadillas. ¿Sí? Eran indigentes prácticamente, no podían tener una posesión porque se las quitaban, sobre pretexto de su sedición y de su rebeldía, les confiscaban sus pocos bienes que llegaran a tener. Eran no solamente indigentes, sino esclavos. Y un esclavo, usted sabe que parte de su condición es que no puede tener posesiones, porque su amo es dueño de él y de todo lo que él tiene, que pudiera llegar a tener. Entonces, ese término de decir, conozco tu pobreza, es prácticamente, hermanos, la miseria absoluta. Sí, porque luego decimos, yo soy pobre, más tengo un carro y necesitamos dos. No, pobreza de a de veras. Pobreza en el sentido extremo. Ellos no podían tener pues posesiones materiales, pero su abundancia espiritual, dice el Señor, les hacía más ricos, inmensamente ricos, en los términos en que Jesús se expresó ahí en Mateo 6 cuando dijo, no busquen tesoros en la tierra, sino busquen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ellos buscaron tesoros en el cielo, donde debemos buscarlos nosotros. Por eso cantamos y vamos a volver a cantar, los cristianos somos ricos. No nos damos cuenta. A ver si cantándolo abrimos un poquito más los ojos. Efectivamente, cuando vemos lo que cuesta para algunos cristianos amar a Jesús, nos damos cuenta de la riqueza que no estamos valorando. Luego le sigue diciendo, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Aquí, hermanos, podemos entrar a un debate larguísimo. ¿Por qué? Porque siempre, usted sabe cómo ha existido siempre ese debate del pro-sionismo y anti-sionismo. ¿A qué se refiere? Sion, la palabra Sion se refiere a Jerusalén. Algunos ya hace muchos siglos, no años, no siglos, en el siglo pasado se llamaba semitismo o antisemitismo. Todos han oído hablar de Adolfo Hitler, es el principal representante de lo que es el antisemitismo, todo lo que se oponía a los judíos. Toda la historia ha habido una persecución contra los judíos. Ojo, por eso les digo, aquí podemos abrir un debate que no vamos a acabar. Así a grandes rasgos les digo, el pueblo de Israel siempre ha habido
ha dividido opiniones. Simplemente acaba de verlo usted esta semana. Los dos candidatos que compitieron en Estados Unidos. Uno pro y uno anti. Uno apoya a Palestina, uno apoya a Israel. En todos lados. Incluso, tristemente me duele decirlo, dentro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, de la iglesia evangélica, gente que se desvive defendiendo a Israel. Dice el Salmo 100, no sé qué, no me acuerdo, se los busco. Ora por Israel. Y muchos, Israel, Israel, Israel. Hermanos, tampoco quiero tomar partido, pero les digo la otra postura. Mientras que otros dicen, Israel aborrece a Jesús. Desde el primer momento no vino a lo suyo y ellos no lo recibieron y hasta la fecha sigue odiando todo lo que representa a Cristo. Bajo el argumento y bajo la fachada de que aman a Dios, rechazan a su Hijo Jesucristo. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. La Biblia es muy clara en decirlo. Tenemos infinidad de ejemplos que no los vamos a ver todos. Hay una lista larga, porque si usted se va en el libro de Hechos y agarra corte parejo, un día de estos vamos a tener todo un estudio de Hechos. Es hermoso Hechos. Pero si usted se agarra corte, hermanos, se va a encontrar con que la iglesia, ¿saben quién la perseguía? ¿Quién la acosaba? Los judíos. Ni siquiera espere usted que los romanos y que los efesios. No. Los mismos judíos eran sus principales enemigos. Vean. Hechos 4. Versículo 5. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los ancianos, los escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los del linaje del sumo sacerdotes. Llamaron a los apóstoles y ¿qué les dijeron? Dejen de predicar. Y ellos ¿qué le dijeron? Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Rápido, me estoy yendo rápido, pero sí sabe usted el contexto. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. ¿Quiénes? Los judíos. Capítulo 13, versículos 45 al 50. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Versículo 50. Los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad para provocar una persecución contra Pablo y Bernabé. Contra Pablo y Bernabé, una persecución. ¿Quiénes? Los judíos. Capítulo 14. Los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense, echándoles encima a los gentiles. Versículo 5 del capítulo 14. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron. ¿Quiénes? Los judíos. Capítulo 17, versículos del 1 al 5. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de ¿quiénes? De los judíos. Pablo, según su costumbre, entró a la sinagoga y por 3 días discutió con ellos. Algunos creyeron, versículo 4, se unieron a Pablo y a Silas. Versículo 5, pero ¿quiénes? Los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y así por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento de la carta de Cristo a Esmirna, esto ya había empoderado a los judíos y ya tenían prácticamente un movimiento organizado en contra de Cristo. Por eso les digo, el anticristo no es uno que va a salir ahí. Muchos hasta andan lucubrando, ¿quién será? Se me hace que va a ser este rey o hasta Osama Bin Laden era el anticristo. Para muchos ya se murió. El verdadero anticristo no es una persona, es toda una corriente, todo un movimiento desgraciadamente humano que se opone a Cristo. Sí, y a veces hasta infiltrado dentro de la misma iglesia, porque rechazan lo que Cristo enseña. Bueno, todos estos antecedentes empoderaron a los judíos en ese momento y eran los principales artífices de la persecución de la iglesia de Esmirna. Ni siquiera los paganos, tanto que criticaban a los que adoraban a Zeus y a no sé qué, se juntaban, se aliaron con los paganos para perseguir a los cristianos de Esmirna. Entonces, ¿qué es lo que llevamos en conclusión? Olvídese usted de la condición étnica. Pablo lo dice en Romanos 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Si de veras
amas y de veras quieres quedar bien con el pueblo de Dios es el que vive conforme al plan de Dios. El que vive conforme a lo que Dios quiere para que tú te acerques a Él, no a lo que tú crees. Y el camino para llegar a Dios es Cristo. ¿Por qué le buscamos tanto? Entonces el judío es el que lo es interiormente, y la circuncisión que vale es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Se fija? No es el título étnico lo que distingue a los hijos de Dios, sino el reconocimiento que Él mismo hace de los suyos. Por eso Apocalipsis 2 termina diciendo, a los que se dicen ser judíos, cómo se llenaban la boca nuestro padre Abraham, y Dios, 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 pero no lo son. Por dentro están podridos, decía Jesús, parecen tumbas, por dentro blancas, blancas. Destápala nomás para que veas a lo que huele. Así están ustedes. Así les decía, y se los dijo a ¿quiénes? A los fariseos, judíos. Así que luego dejamos, por eso en la iglesia, en estos púlpitos no se habla de política, porque luego salimos más raspados de lo que llegamos. Se habla de la palabra de Dios, y eso a nadie lo puede cuestionar. ¿Sí? Que pro judío, prosemita, antisemitista, eso pasa a un segundo plano. La Biblia dice claramente que el que vive conforme a la voluntad de Dios es su pueblo realmente. Hermanos, pues entonces, ya vamos a terminar. Todos estos antecedentes, hermanos, hacen que verdaderamente la persecución de Esmirna tenga relevancia para la iglesia de hoy. Y la pregunta es entonces, ya sabemos qué es la persecución, ya sabemos que es necesaria, ya sabemos que es benéfica, beneficiosa para la iglesia, y sabemos que inevitablemente la vamos a enfrentar. Entonces la pregunta, ¿cuál es el costo que actualmente estamos enfrentando como iglesia por ser fiel a Cristo, por ser fiel a nuestra fe? ¿Existe ya algún costo? Yo les he preguntado en las 2 últimas semanas, ayúdenme a interpretarlo. ¿Tenemos ya una persecución como iglesia? Lo único que va a haber, pensémosle, ¿qué enfrenta la iglesia de hoy por causa de la fe? Conste. ¿Qué crisis económica? No, esa no es por culpa de la fe. Por causa de nuestra fe y por ser fieles a Cristo, ¿qué estamos enfrentando ahorita como iglesia? Y no nomás la sublime gracia, la iglesia. Manos levantadas. ¿Alguien me puede decir qué lucha está enfrentando la iglesia actual por causa de su fe? Las ideologías. Muy bien, un combate, y que conste que también en eso podríamos ahondar mucho. ¿Cómo debemos defender nuestra fe? No se trata de ser más hábil en las palabras y contrarrestarlo con un meme. No. Como dice usted, pensar diferente de ellos ya nos enfrenta al mundo. Hermana Tali. Muy buena. La destrucción, lo digo porque no se oyó en la transmisión, dice nuestra hermana Tali, la destrucción del concepto de familia como Dios la ideó. Es un ataque brutal contra la fe que el Señor nos enseñó, Gerardo. A ver, otra vez. Que nosotros seamos defensores de la vida en contra de lo que el mundo... Sí, exactamente. Esta semana un estado más, creo que ya van como 15 en nuestra República Mexicana, acaba de aprobar en sus leyes estatales el derecho al aborto. Ya es legal abortar. Y ya está más de la mitad del país. Faltan algunos, pero es inminente. ¿Sí? Viene por ahí. Ok, esas son nuestras luchas. Tercera pregunta. ¿Este costo ya es persecución? Para algunos sí, para algunos tal vez no, porque mucha gente no se ha preocupado. Además, no saben de la persecución. Sí, y perdónenme que sea tan elocuente, pero así es, sí, hermano. Ahorita actualmente ya es muy común, hasta en los noticieros vemos, lincharon al que usted quiera por causas X. No tardamos en ver que linchen a cristianos, así como ahorita lo vemos en una pintura en el circo romano, pero lo vamos a ver en video, tristemente. Bueno, yo sé que muchos no van a tener la sensibilidad de verlo, pero está por llegar. Entonces,
¿Qué conclusión podemos llegar? ¿Hay persecución? Sí. ¿Al nivel en que va a llegar? Definitivamente no. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? A fin de que el cuerpo de Cristo no haya división, dice 1 Corintios 12, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, ¿qué debe de hacer los demás? Sufrir con él, por si no lo sabía, 1 Corintios 12, 25 y 26. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así como nos regocijamos en los ministerios famosos, en el lado A del pueblo cristiano, suframos con el sufrimiento del lado B, de los que no vemos, de los invisibles, de la iglesia invisible. Conclusión, por favor, el efecto purificador, ese es el más, no lo abordé durante la clase porque lo quise dejar como conclusión. ¿Sabe cuál es otra de las bendiciones de la persecución? Que causa un efecto purificador de la iglesia. Ahorita lo dijimos con la alegoría del oro probado por fuego, pero hay otras maneras en que la Biblia lo menciona. Una de ellas, la más visible y la más famosa, la más conocida, Juan 10. ¿Se acuerdan qué dice ahí Jesús? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego se compara, ¿con quién? Con el que no es el pastor. Le llama asalariado. El asalariado no le preocupan las ovejas. Ve venir al lobo y huye. ¿Sabe qué va a pasar en el momento de la persecución? Dios la va a purgar a su iglesia. Los charlatanes van a salir, pero de patitas en la calle. ¿Quién va a quedar? El verdadero pueblo de Dios. Los que probados por fuego defiendan su fe hasta el último momento. ¿Sí? También lo dice Mateo 7. Jesús mismo lo dijo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Luego les dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, y canta éxitos con miles de reproducciones en YouTube, entrará en el reino de los cielos. Eso se lo puse yo, por si no sabía. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero yo cantaba y tenía miles de likes, millones de reproducciones. Apártate de mí, no te conozco. Y dirá a sus ovejas, entrad. Entonces, con esto terminamos, mis hermanos. No concluimos con el versículo 10. Yo sé que me llevo mi raspón porque no acabo. Pero apenas es la segunda sesión. Vamos a darle una tercera. ¿Qué les parece? ¿Sí? Próxima semana, ahora sí, hacemos el compromiso de terminar con este capítulo. Conclusión, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. ¿A qué se refiere? Cuando se acabe la oscuridad y salga el sol, cuando Cristo venga y ponga a su derecha las ovejas, a su izquierda los cabritos, ahí quedará manifiesta. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Así que, hermanos, bienvenida a la persecución. Ya vio por qué, todas esas razones. Y la última es la que más gozo nos debe de dar. Él va a purgar por medio de la persecución a los verdaderos cristianos fieles. Dios nos bendiga, que estemos preparados y que estemos listos, porque efectivamente, como decía el pastor Carlitos, la tormenta que se avecina es dura. Y solamente confiados de la mano del Señor podremos resistir. Dios les bendiga.